Hola chicos, esperando que se encuentren todos bien junto a sus familias, les paso a explicar la guía de esta semana. Esta semana vamos a hablar sobre las redes tróficas, ¿ya? Entonces vamos a ir recordando contenidos de años anteriores. Para comenzar, primero vamos a ir recordando cada uno de los organismos que participan, cada uno de los niveles tróficos que participan y cómo ellos obtienen su alimento. Vamos a partir por los productores. Aquí tenemos que recordar que los productores son aquellos organismos autótrofos que son capaces de crear su propio alimento, ¿ya? Por lo tanto, las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, capturan materia inorgánica tanto del ambiente como del suelo para poder llevar a cabo este proceso. Vamos recordando que del ambiente adquieren el dióxido de carbono, la luz solar, y del suelo obtienen el agua y los nutrientes, ¿ya? ¿Para qué? Para producir su alimento, que es la glucosa, y además producir oxígeno. Por lo tanto, esta materia inorgánica se transforma en materia orgánica. Luego tenemos los consumidores. Acá en los consumidores vamos a tener de varios tipos, pero consumidores van a ser todos aquellos que tengan que cazar o capturar su alimento, ¿ya? Por lo tanto, son organismos heterótrofos. Y tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros, aquellos que se van a alimentar de las plantas. Luego tenemos los carnívoros, que van a ser los consumidores secundarios. Y así puede seguir la cantidad de consumidores dependiendo qué tan larga sea la cadena. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo importante es que los consumidores, parte de la materia que ellos obtienen, viene desde los productores. También tenemos los descomponedores. Acá también son organismos heterótrofos que obtienen el alimento de los restos y los desechos orgánicos. Recuerden que los descomponedores solamente son hongos y bacterias, ningún otro tipo de organismo más. Ya solamente hongos y bacterias, y se van a encargar de transformar la materia orgánica en inorgánica para que nuevamente sirva como abono para los productores. Por lo tanto, aquí yo les dejo un listado de seres vivos, los cuales ustedes van a tener que clasificar si corresponden a productores, consumidores o descomponedores. Para continuar, vamos a ir recordando, mejor dicho, lo que son las cadenas y las redes tróficas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de cadenas tróficas, se refiere a una secuencia lineal que indica quién se alimenta de quién. Por ejemplo, yo acá les puse esta imagen, aquí tenemos 4 cadenas tróficas. Por lo tanto, el fitoplancton, que sería el productor, es consumido por el zooplancton, que es consumido primario. Luego viene un mosquito que se come al zooplancton. Y por último, la garza que se come al pez mosquito, ¿ya? Por lo tanto, aquí esto es una cadena trófica. Por lo tanto, es la secuencia lineal desde que parte del productor hasta los consumidores. Luego de ello, tenemos lo que son las redes tróficas. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, pueden ver las distintas posibilidades que tienen los organismos de alimentarse o de uno o de otro. Por ejemplo, el fitoplancton puede ser consumido o por el zooplancton o por moluscos, ¿ya? Lo mismo que las algas pueden ser consumidas por las carpas o por los cangrejos, ¿ya? Y así la cadena muestra todas las interacciones posibles de los organismos que se encuentran en un ecosistema. Por lo tanto, ahí les dejo algunas actividades que ustedes van a tener que clasificar e identificar, ¿ya? Para que puedan aplicar y ir recordando aquellos que hemos visto años anteriores. Luego de ello tenemos lo que es el flujo de materia y energía en el ecosistema. Cuando nosotros hablamos de la materia orgánica que conforma el alimento, este se puede utilizar de dos formas. Una como fuente de materia para el crecimiento y otra como fuente de energía para los procesos propiamente tal de cada organismo, que son los procesos vitales.
¿ya? Por lo tanto, la materia para poder ser reciclada, o sea, la materia puede ser reciclada, pero la energía no, ya la energía después termina por disiparse. Entonces vamos a analizar ambos casos, tanto el flujo de materia como el flujo de energía. Cuando nosotros hablamos del flujo de materia, vamos a tener en cuenta que los productores, que son las plantas, son los encargados de incorporar la materia inorgánica para transformarla en materia orgánica, ¿ya? Esta materia orgánica va siendo traspasada de un nivel trófico al otro y también hacia los descomponedores, porque acá entre medio tenemos que tener en cuenta que van a ir quedando restos de materia orgánica que va a empezar a descomponerse. Por lo tanto, la materia va siendo transferida entonces de un nivel a otro. En cambio, en el flujo de energía, todos los organismos del ecosistema utilizan obviamente la fuente del sol para poder realizar la cadena completa. ¿A qué me refiero? ¿Por qué energía solar? Porque los productores, para realizar el proceso de fotosíntesis, necesitan ocupar la luz solar para poder llevar a cabo la reacción. Por lo tanto, si no hay energía solar, obviamente los productores no van a poder realizar fotosíntesis, y si no hay fotosíntesis no van a haber plantas para que sean consumidas por los consumidores, ¿ya? Por lo tanto, una vez que los productores realizan la fotosíntesis, esta energía también va siendo traspasada de un nivel a otro, con la diferencia que en cada nivel parte de la energía es disipada hacia el ambiente, ¿ya? Tanto de cada uno de los niveles tróficos como también de los descomponedores. Ahí también les dejo unos verdaderos y falsos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los biomas, tenemos que tener en cuenta que son grupos de ecosistemas que tienen la característica de tener condiciones climáticas parecidas y también por tener distintos organismos que habitan en el lugar, y esos organismos son similares, ¿ya? Según el medio ocupado por el ecosistema, podemos hablar de biomas terrestres o biomas acuáticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de biodiversidad en un ecosistema, nos referimos a toda la cantidad de individuos que habitan en una región, ¿ya? Por lo tanto, cuanto más diverso es un ecosistema, mayor es el número de relaciones bióticas que se establecen entre ellos, ¿ya? Los ecosistemas con altas biodiversidades son más estables, por lo que resultan menos afectados por algún tipo de alteración, como la introducción de alguna especie. Y en base a eso también ahí les dejo algunas actividades para que ustedes puedan aplicar lo que acabamos de ver. En este momento solamente estamos haciendo recuento de lo que hemos visto otros años, ¿ya? Entonces, chicos, esta guía tienen para entregarla hasta el 9 de agosto y al mismo correo de siempre. Que tengan una excelente semana.